Ya, bueno, vamos a comenzar con la sesión 2 de reuma. El día toca lupus. Nuestro contenido que ahorita lo vamos a explicar. Como siempre, primero comenzando con las definiciones. Lupus es una enfermedad autoinmune de daño crónico que va a estar mediado por anticuerpos y depósitos de inmunocomplejo, ¿no? Puede afectar a cualquier órgano o sistema. Aquí también, al igual que en la artritis reumatoide, aunque las como manifestaciones clínicas que más se conocen o presentamos como características son mucocutáneas, pero también afectan a todo el órgano o sistema en general, ¿no? La supervivencia de lupus, en general, no se detecta. Ya, ojalá se escuche bien. Ya, la supervivencia de lupus en realidad ha aumentado en los últimos 50 años debido a que si hay un buen diagnóstico precoz y también un tratamiento temprano, va a reducir la mortalidad. ¿Ya? En epidemiología es importante que recuerden que el factor de riesgo principal, ser mujer, 9 a 1, y en las edades de 20 a 40 años. Hay una mayor incidencia entre esos años y es en realidad poco frecuente en el Perú. Hay una prevalencia del 0,05%. También es más severo en varones y sobre todo si son menores de 16 años. También en cuanto a razas, es más agresivo y más frecuente en pacientes afroamericanos y hay menos severidad en pacientes asiáticos o caucásicos. En el caso de que a nuestro paciente le dé ya sobrepasando la barrera de los 50, en realidad el curso es más insidioso de la enfermedad, es más benigno. Lo que más va a sentir es más bien dolor articular o en las serosis, ¿ya? Como en toda enfermedad reumática, en general, hay determinados factores ambientales sobre ya la característica de nuestros individuos que van a genéticamente predisponer, ¿no? A que puedan desencadenar la enfermedad. En el caso del lupus, es obviamente, por ejemplo, una paciente femenina, ¿no? Que tiene los genes HLA DR2, DR3 y DR8, ¿ya? En general, los pacientes de lupus han sufrido diversas circunstancias que han llevado a perder la autotolerancia que hablamos ayer a sus propios antígenos, especialmente dentro del rango de los anticuerpos ANA, ¿no? Que es lo que va a ser el diagnóstico que veremos más adelante. Entonces, como factores inmunológicos que ya predisponen a nuestros pacientes a presentar lupus cuando entren en contacto con alguno de estos factores desencadenantes, van a ser una hiperactividad de la inmunidad innata. Si recuerdan, en la innata teníamos a las células dendríticas, teníamos a los mocitoides, también teníamos a los mastocitos, y en general toda esta cadena inflamatoria nos iba a producir interferón alfa, y aquí lo que media son las citoquinas, ¿ok? Las citoquinas va a dirigir toda la inflamación del lupus. En el lado de la alteración de la inmunidad adquirida, aquí tenemos que las citoquinas son las que median, dirigen toda la inflamación. ¿Ya? Y como dijimos ayer, la innata siempre va a llamar a la adquirida en el caso de que no sea suficiente, ¿no? Y como hay una hiperactividad, obviamente también va a haber una alteración de esa inmunidad adquirida. En la adquirida ya sabíamos que teníamos a nuestros linfocitos B y T. En este caso, va a haber un fallo de la modulación, o sea, de la capacidad moduladora que tienen estos dos linfocitos. Va a haber una actividad excesiva. Es como que van a estar prendidos mucho tiempo y no van a tener un pare para que sigan produciendo los anticuerpos que generan en la cadena inflamatoria, ¿no? Y por otro lado, también va a haber una alteración en la apoptosis y la netosis. La netosis es simplemente de NET, se van a acordar, es una red de neutrófilos.
una red de neutrófilos. ¿Qué hace? Es fácil, ¿no? Red, net, atrapan los patógenos y los fagocitan o los inactivan para que luego puedan eliminarse. Pero justamente, ¿qué es lo que pasa? Que esta apoptosis y esta netosis fallan. Entonces hay una mala depuración, en realidad es un mal aclaramiento que va a provocar que haya demasiados restos de acumulación de autoantígenos, que luego estos autoantígenos se van a acumular en los tejidos y es donde se genera todos los signos de la enfermedad. Bueno, esto es por el lado inmunológico, ¿no? Esto es como los factores predisponentes propios de las personas. Pero, en general, los factores desencadenantes o externos van a ser la radiación solar, ¿ya? La radiación ultravioleta va a generar una apoptosis en las propias células de los pacientes y también tiene la capacidad de alterar el ADN o el ARN, ¿no? Con el recambio celular y todo esto. Lo que va a hacer que las propias proteínas intracelulares se conviertan en proteínas antigénicas que de nuevo tienen la probabilidad de seguir toda esta inmunidad innata adquirida y la netosis en una falla, ¿no? Segundo. Estoy un poco mal de la garganta, chicos, perdón. Ya. Por otro lado, en el caso de que, por ejemplo, ¿no? Genéticamente en las mujeres tenemos más los estrógenos. Estos estrógenos, como deben saber, tienen una capacidad de proteger a las mujeres, ¿no? Pero también tienen una capacidad que en este caso es en contra, porque activa y aumenta la supervivencia de los linfocitos B y T, que si ya los linfocitos B y T funcionaban mal, obviamente con estos estrógenos alargando su vida, prolongan este estado de inflamación o sobreactivación inadecuada. El tabaquismo también, como sabíamos, tiene alterar esta secuencia de ADN y todo esto, también los radicales libres de oxígeno y las enfermedades infecciosas, en este caso el virus del Epstein-Barr, ¿no? Fármacos también, porque hay un tipo de lupus que es la lupus inducida por fármacos. En este caso son el metildopa y la hidralazina, pero ya veremos más adelante, hay formas de detectar cuándo es inducida por fármacos y cuándo es realmente como una lupus genética. En la característica del lupus por fármacos es que, bueno, si quitas el medicamento en sí, lo eliminas, pues los síntomas van a ir disminuyendo, ¿no? Ya, ahora sí. En cuanto a la fisiopatología, aquí el cuadradito azul va a ser la inmunología innata y la adaptativa. Ya, para los que, por ejemplo, no estuvieron ayer, hablábamos de que la innata es nuestra primera línea de defensa, la adaptativa es la segunda. Y son amigas, entonces la innata va a tratar de hacer todo lo posible para, obviamente, que no se vaya más allá de la enfermedad o el patógeno o el microbio que ingresó a los tejidos, pero en el caso de que no pueda, llama al adaptativo. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompe esta autotolerancia? Que la autotolerancia es justamente, ¿no? Mi cuerpo me tolera a mí mismo y hace que ninguna de las células que son mías las identifique como cosas malas. Pero cuando se rompe este equilibrio, va a identificar las células propias como antígenos que necesitan anticuerpos, que es lo que pasa aquí en el lupus, ¿ya? Y además, en el lupus va a presentarse una mala depuración, ¿ok? Hay una mala depuración de estas células apoptóticas que nuestro cuerpo intentó eliminar, lo que va a favorecer que haya una alteración y se expresen de más ácidos nucleicos y anticuerpos y van a hacer toda esta cascada que vamos a ver ahorita. Aquí en nuestra inmunidad innata van a participar nuestros polimorfos nucleares, nuestros macrófagos y las células dendríticas plasmáticas. Todos estos, como ven, tienen sus receptores, ¿ok? Y estos receptores van a tratar de capturar los autoantígenos mediante raptando el ADN en realidad, ¿no? Como que no lo identifican como propio, entonces lo capturan y generan estos anticuerpos a través de las formaciones de estos NETs y también mediante los Toll receptor, ¿ok? Que aquí están. Aquí lo puse. Ay, mediante estos Toll receptor, ¿ok? Todo esto lo que genera es la formación de este interferón tipo 1. Este interferón tipo 1 va a alertar a nuestras células dendríticas ya en la inmunidad adaptativa. ¿Okay?
va a generar esta presentación, se va a presentar con las células dendríticas a los autoantígenos y luego le pasa la voz a las células T. Las células T lo que van a hacer es liberar esto, CD40L, que es un amplificador de la respuesta. ¿Ya? De respuesta. Este amplificador de respuesta le va a mandar todas las señales a la célula B, que la célula B ya va a reconocer antígenos propios y va a producir los autoantígenos, que son todos estos. Va a generar autoanticuerpos que se van a combinar con los autoantígenos que ya teníamos y nos van a generar los famosos inmunocomplejos. ¿Ok? Para que me entienda mejor, vamos a hacerlo aquí en el cuadradito. Solo como que identifiqué 4 pasos principales que tienen que aprenderse, ¿ya? Primero es que nuestras células detectan partes del propio ADN como amenazas externas. ¿Ya? Luego viene la inmunidad innata, que va a producir, o sea, lo importante que recuerden es que produce interferones tipo 1. Luego también produce las NET, que lo que genera todo esto es agravar la inflamación. ¿Ya? Entonces, en el tercer paso, ya sabemos que va a llamar a la adaptativa, donde las células, perdón, los linfocitos B y T van a amplificar la respuesta y van a producir autoanticuerpos. ¿Ok? Producen. Que estos autoanticuerpos son los que nos van a ayudar también en el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, tenemos el anti-DNA, el anti-SM y el anti-RO. ¿Ok? Luego, cuando ya tengamos estos autoanticuerpos, van a generar mecanismos de daños por inmunocomplejos, ¿ya? Aquí se ha producido un daño por los inmunocomplejos que están acá. Y como paso final, estos inmunocomplejos se depositan en los tejidos, provocando finalmente inflamación y daño. ¿Ok? Ya. ¿Hay hasta aquí alguna duda, chicos? Supondré que todo claro. Todo claro. Sí, gracias. Ya. Entonces, cuando estos inmunocomplejos, como dijimos, se depositan en ciertas áreas, ¿no? Entonces, se pueden depositar en la mucosa, en el esqueleto, en las serosas, en un montón de lugares. Y de acuerdo a eso nos va a dar las manifestaciones clínicas. La principal, aparte de obviamente síntomas constitucionales, que la mayoría de las enfermedades la tienen y en realidad no están en específico con fatiga, fiebre, pérdida de peso, el compromiso mucocutáneo es de los más importantes porque muchas veces vienen a consulta por esas razones, ¿no? Porque es lo que se ve y lo que pueden sentir a primera instancia. Lo principal es el eritema malar, que es esto. Pero las características pueden ser agudo, subagudo y crónico. ¿Ya? Eso es importante porque nos van a decir
muchas veces también qué tan probable es o no de que vaya a compromiso sistémico y no solo se quede endérmico o mucocutáneo, ¿ya? En el caso de las agudas, como vemos, esto es nuestro eritema malar. Ya deben saber seguro las características. Deben saber algunas características que también se le denomina eritema en alas de mariposa, ¿no? Respeta el surco nasogeniano, que eso trae sus características, y también respeta los periorbitales, ¿ya? Y vamos a escribir esto. Está ubicado en la zona malar y respeta, ¿ya? Luego, el eritema aparece, es, o sea, fotosensible, ¿no? Las personas con lupus apenas salen al sol, se ponen rojitas y ya saben, ¿no? Uno justamente de los tratamientos al final va a ser que usan bloqueador solar más cantidad inclusive o con mayor frecuencia que cualquier otra persona, ¿no? Que igual en realidad deberíamos todos cuidarnos, pero ellas son más susceptibles a la fotosensibilidad. Sensibilidad, perdón. Ya. Luego, otra característica es que esto no deja cicatriz. ¿Ok? Esto tienen que recordar. No deja cicatriz. ¿Por qué? Porque una vez que se limita de nuevo la exposición al sol, la piel vuelve a su normalidad. De aquí, ¿qué más? A ver, espérenme, me acuerdo. Eso, principalmente, ¿no? Recuerden que es el que se limita, ¿no? Es fotosensible, no deja cicatriz, está en zona malar. No solo da en esta zona, sino puede ser también en cuello y escote, pero obviamente lo que más a veces hay en contacto con el sol es la parte del eritema malar, de la zona malar, perdón. En el subagudo en realidad no explican tanto y no es como que muy común, pero aquí para que recuerden puede haber un lupus psoriasiforme. ¿Ok? Es un lupus psoriasiforme. O también puede ser un lupus anular policíclico, pero no se habla mucho en realidad de esto. ¿Ya? El otro que sí necesitan conocer es el crónico. El crónico en realidad es el más común, no es el agudo. Es más común encontrar a pacientes con este lupus crónico. ¿Ok? Aquí en realidad puede ser en cualquier parte del cuerpo, no está limitado solo a las zonas fotoexpuestas, puede ser en cualquier parte del cuerpo y vamos a encontrar como estas plaquitas que van a ser muchas veces induradas. También hay varias formas, ¿ya? Puede ser por paniculitis o puede ser localizado o generalizado. La más común es esta que ven acá, que tiene forma de disco y su nombre es discoide. Esa es la forma más común y más frecuente. Lo bueno de los crónicos, podríamos decir en todo caso, que hay una menor probabilidad de ir a lo sistémico, ¿ok? Entonces, este en realidad es como buen pronóstico, no en realidad, pero hay menos probabilidad de que vaya al sistémico, de ir al sistémico, ¿ok? Luego, ahorita vamos a hablar de las que sí. Ya, ahora sí aquí. Las manifestaciones clínicas generales van a ser, por ejemplo, pérdida de cabello. Aquí es una pérdida de cabello localizada. Y esta es una difusa. En la difusa, cuando el cabello se caiga, va a generar estas placas alopécicas, o sea, ya después de que se cae el cabello ahí no va a volver a crecer. Por ejemplo, aquí también tienen la ceja, ¿no? Y por lo general son eritematosas, a veces causan escozor y a veces no, depende del paciente. Pero hay una pérdida de cabello. Por otro lado, al igual que en la artritis reumática, tenemos también una artritis, pero de características diferentes. Aquí vamos a ver cuáles. ¿Ya? Primero, esta artritis se va a dar sola en el 60% de los casos del paciente con lupus y es una artritis, a ver, déjenme escribir, migratoria intermitente. Para los que estuvieron ayer, ¿se acuerdan
qué características tenía la artritis reumatoide? O sea, ¿en qué horario era más? ¿Cuántos minutos tenías de rigidez, más o menos? Rigidez matutina de 30 minutos como mínimo. Ujú, muy bien. Exacto. Aquí en realidad la artritis de lupus no tiene ese como predilección por la mañana o la noche. Puede ser intermitente, como dice, y no necesariamente va a ser bilateral, ¿ok? Puede ser simétrica, pero no es como la característica sí o sí, a diferencia de la artritis. Además, es no deformante, aunque ustedes verán aquí la imagen y dirán que ¿por qué no es deformante? ¿No? Pero, como siempre, si hay un buen tratamiento, no va a pasar eso. Y es muy poco porcentaje, un 10% nada más, que va a generar esta artropatía de Yakut, se llama. Que ya saben que son los dedos en pulgar en Z, el cuello de cisne, toda esta deformidad. Pero que a diferencia de la artritis, que en la clase de ayer dijimos que la artritis reumatoide era por erosiones y también por el panus, ¿no? Entonces era este desgaste de las articulaciones originada por la sinovitis. Pero en el lupus más bien va a ser por una hiperlaxitud, ¿ok? Es por una hiperlaxitud y también porque va a ocasionar esto una deformidad reductiva. Entonces, solo el 10% de los pacientes puede generar esta artropatía de Charcot. Segundito. Bueno, por otro lado, en el lado hematológico, es una enfermedad crónica de larga data y que solo se remite y se controla, ¿ya? Entonces, el tipo de anemia que vamos a encontrar va a ser una anemia normo-normo, pero por inflamación, ¿no? O sea, una anemia crónica. Luego también vamos a poder encontrar leucopenia y también trombocitopenia, pero esta trombopenia, perdón, un segundo, chicos. Esta trombopenia va a ser ya una manifestación grave, ¿ok? Cuando veamos que hay esto, que en realidad es solamente en el 15% de los pacientes, pero es una manifestación que apenas la veamos, tenemos que tratarla. Puede haber formas leves y moderadas, pero si ya identificamos la leve, hay que iniciar un tratamiento. Aquí en la artritis veíamos el síndrome de Felty y aquí vamos a tener el síndrome de Evans. El síndrome de Evans va a ser obviamente un paciente con lupus, pero además va a tener trombopenia y anemia hemolítica. Autoinmune, ¿no? Tiene que tener esas tres características. Es bastante frecuente también, o solo que no se conoce tanto como síndrome de Evans, ¿no? Va a depender de lo que se ve en los hemogramas. Pero esos tres es como se conoce el síndrome de Evans. Otra de las características importantes de los pacientes con lupus es que pueden desarrollar un síndrome que es el antifosfolipídico. Este síndrome va a ser una trombofilia que va a estar mediada por anticuerpos antifosfolipídicos. Ya es en el nombre, lo saca. Solo que aquí puede haber dos causas. Una primaria, que es como la paciente que no tiene antecedentes de lupus o incluso de abortos, está muy relacionado con el campo obstétrico. Incluso para los criterios clínicos de un síndrome antifosfolipídico tiene que tener abortos y bastante como larga data en gestaciones y todo eso. Pero el síndrome antifosfolipídico, cuando no tiene ninguna de estas causas, se le llama SAF primario, pero en el caso de que se le sume un lupus, ya es un SAF secundario. Obviamente es más usual en mujeres por lo mismo del lupus y todo esto, ¿ya? Del síndrome antifosfolipídico, que creo que también es una pregunta de su test, así que estén atentos.
vamos a tener tres alteraciones analíticas con tres anticuerpos que hay que recordar. El primer anticuerpo va a ser el anticardiolipina, ¿ya? Ay, perdón. Anticardiolipina, el otro va a ser el anticoagulante lúpico y el último es el antibeta glicoproteína. Ya, yo me acordaba así, ¿no? Primero, anticardiolipina, corazón, obviamente anticoagulante lúpico, estamos hablando de lupus, entonces una L y B, ¿ya? Entonces, para que reconozcan eso, siempre es anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta 2 glicoproteína. Para hacer un descarte o para también la analítica y poder tener los criterios de diagnóstico, tenemos que pedir estos tres. Fue pregunta de exámenes pasados, así que sí recordé. Y finalmente en esta diapositiva tenemos el fenómeno de Raynaud, que no es otra cosa que un vasoespasmo en la arteria digital. Ya aquí vamos a ver obviamente la cianosis, vamos a ver la piel pálida y va a ver también el resto de la mano va a tener un color eritematoso. Puede aparecer o no con el frío. La nefritis lúpica va a ser una de las complicaciones que es la principal causa de mortalidad o morbilidad en los pacientes, junto con las infecciones, ¿ya? Pero siempre hay que tratar de, cuando tengamos un paciente con lupus, pedirle todos sus exámenes de nefro, porque es muy probable que dentro de los primeros 10 años sea esa su causa de muerte, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, no? Ustedes saben de que los riñones son la coladera de todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué teníamos? Inmunocomplejos circulantes en la sangre. Lo que pasa es que estos depósitos se almacenan o se atoran, por así decirlo, en la coladera y generan un daño glomerular, donde, de acuerdo a donde se deposita, va a ir generando el daño. Ahí de clase 1 hasta la clase 6. Y aquí hay cosas de que pueden ser desde reversibles hasta ya irreversibles. Obviamente, la esclerosis, una atrofia, van a ser afectaciones ya irreversibles, pero lo bueno es de que el recambio celular renal es bastante alto. Entonces, por ejemplo, una necrosis todavía puede ser reversible, pero en el caso de que sea esclerosis, fibrosis o atrofia, ya, ahí sí es lo más seguro que tenga que llevar al paciente a diálisis. Entre los datos que hacen que haya un mal pronóstico para el paciente en una nefritis lúpica van a ser obviamente la hipertensión arterial. Ustedes saben que a la larga la hipertensión arterial es controlada por los riñones y si ya tienen un sobreesfuerzo por eso, imagínense por tratar de filtrar inmunocomplejos que obviamente lo están obstruyendo. También una creatinina mayor a 1,4 y la nefritis lúpica de clase 4. Finalmente, también otro de los factores de mal pronóstico es que haya cambios irreversibles en la biopsia renal. ¿Ya? Les dije que eran tres. Atrofia, esclerosis eh, y fibrosis, perdón. ¿Ya? Estos tres. Ahora sí. En la nefritis lúpica, la clase 1, también se le conoce como la de cambios mínimos, porque en realidad los pacientes aquí pues, son oligosintomáticos o asintomáticos tal cual. La microscopía óptica va a estar normal y solamente en una inmunofluorescencia vamos a ver escasos depósitos mesangiales. ¿Ya? Y en la clínica, como dije, no es asintomática y en el caso de que produzca sedimento, pues es muy bajo o simplemente no lo produce. Luego en la clase 2 también entra de la parte asintomática y ya aquí se le conoce como una nefritis lúpica mesangial proliferativa. Va a tener depósitos mesangiales ya en la inmunofluorescencia y en la microscopía óptica va a empezar a tener esta proliferación celular mesangial.
En la clínica podemos ver una proteinuria o hematuria leve, pero la función renal está normal. En realidad, en la clase, aquí también en el PPT que hicieron en la clase, mencionaban mucho de que la clase uno y la clase 2 son más que todo asintomáticas, son la forma asintomática, ¿ya? Luego tenemos la clase 3, que es una nefritis lúpica focal, que ya va a estar presente del 15 al 30%. Y ya aquí los inmunocomplejos a la proliferación va a estar subendotelial. Aquí afectan al menos de los 50% de los glomérulos, hay un sedimento alterado y la proteinuria es mayor a 1 grado, pero no alcanza todavía el rango nefrótico y hay un filtrado glomerular normal. En la clase 4 es una nefritis lúpica difusa, hay una proliferación celular subendotelial y ya afecta más del 50% de los glomérulos. También aquí se le conoce a las lesiones en asa de alambre. El sedimento está alterado y la proteinuria que puede alcanzar va a ser ya de rango nefrótico. Aquí ya empieza a haber insuficiencia renal y en el caso de que el paciente no haya tenido hipertensión puede desarrollar. Clase 5 es una nefrítica lúpica membranosa tal cual. La proliferación celular ya es subendotelial y ya hay estos depósitos completos subendoteliales y aquí es un síndrome nefrótico franco. Y ya finalmente la clase 6, que cursa con insuficiencia renal crónica, es una esclerosis global y obviamente el 90% de los glomérulos va a tener una esclerosis global. A partir de la clase 6 ya es obviamente esta falla renal progresiva, ¿no? Lo que deberían recordar es de esta clase 6 justamente una insuficiencia renal crónica, clase 5 que hay una proteinuria nefrótica franca, y a partir de la clase 3 en realidad uy, me fui mal chueco, pero bueno, clase 3 hasta la 4 es donde vamos a ver la mayor clínica florida, ¿ya? Entonces, si el paciente nos presenta ya el rash cutáneo, úlceras, viene con toda una sintomatología que podemos identificar como el lupus, sí o sí hay que mandar a hacer todos los exámenes de nefro para poder identificar si es que está en un rango 3 o 4 y poder prevenir la progresión de la nefritis lúpica. Eh, bueno, en el lado de neuro, lo que va a presentar nuestro paciente, la mayoría de las veces son cefaleas, siempre. Luego también va a haber síndromes cognitivos leves, los pacientes empiezan a olvidar o se abruman, no reconocen a veces dónde están. También puede haber mono o polineuropatías. Y puede haber también crisis convulsivas. ¿Ya? El cardiopulmonar, sí, aquí vamos a presentar, por ejemplo, la pleuritis, ¿ya? Que estas pleuritis normalmente suelen ser bilaterales o pueden producir un derrame, ¿no? Solo que el no es, o sea, se puede resolver fácilmente, porque sí está presente en el 50% de los pacientes con lupus. También, los casos más graves puede producir una hemorragia alveolar. Cuando viene este tipo de casos es de mortalidad muy elevada y hay que revisar que el pulmón no se haya encogido y también los hemogramas, ¿ya? Porque hay casos clínicos en los exámenes que nos hablan como que un paciente simplemente con antecedente de lupus y te dice, toda una clínica como que tuvo una pleuritis antes y luego finalmente solo te dan el dato de la hemoglobina que está baja y entonces tienes que acordarte de todas las posibles causas que tiene un paciente lúpico como complicación. En los pulmones, una de las principales es la hemorragia alveolar, ¿ok? Luego, también en el lado ya de cardio, vamos a tener una miocarditis en un 15% y una pericarditis en un 30%. En el lado de gastro vamos a tener ascitis, que es la más frecuente, porque si se acuerdan, ay, así, que es la más frecuente porque afectaba bastante a cerosas también, ¿no? Puede haber hepatopatías y algo que se le conoce como SIPO, que no viene a ser otra cosa que una pseudo oclusión. Uy, qué feo.
pseudooclusión intestinal crónica. ¿Ok? De aquí obviamente puede también tener constipación, baja de peso, puede haber vómitos, hipocalemia también está presente y una infección del tracto urinario, ¿no? En general lo principal es esto, que recuerden de neuro los síndromes cognitivos leves y las crisis convulsivas, de cardio y pulmones, la hemorragia alveolar y las pericarditis, y en gastro las ascitis y el SIBO. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo diagnosticamos nuestro lupus? Como habíamos dicho al inicio de la clase, teníamos estos anticuerpos antinucleares, que son nuestros ANA, y el ANA en realidad se expresa de varios modos, pero en este caso de dos modos, de acuerdo al método que se empleó, que puede ser el método ELISA, que nos va a dar un valor numérico, y el método de inmunofluorescencia, que en su clase de laboratorio seguramente se acordarán donde estaban esos patrones, ¿no? El patrón y el título que se usa. El que vamos a usar en ANA es este método de inflorescencia. Por eso está con las estrellitas, que ya saben que es como la estrella del diagnóstico. Es esto, un anticuerpo antinuclear, pero por el método de inmunofluorescencia. El ideal con título y patrón. ¿Ya? El título nos va a ayudar a determinar qué tan fuerte es la asociación a la enfermedad. Por cada título y patrón hay una enfermedad que se asocia. Ok, el patrón que se asocia, ahorita vamos a ver en el siguiente, pero el patrón que se asocia es el patrón moteado y homogéneo. Hay puntos de corte para definir la enfermedad, pero es de acuerdo a la epidemiología y la población. En el caso de, aquí usamos el corte, esto no es 21, perdón, este es 1/80, ¿ya? Anticuerpos sana en el título 1/80. Esto nos va a indicar que hay una fuerte asociación hacia la enfermedad y obviamente que está presente el ES, ¿ya? Por otro lado, todos estos criterios clínicos que van a ser, por ejemplo, constitucional y fiebre, hematológico, neuropsiquiátrico, todo lo que ya hemos visto, le van a dar una puntuación, van a sumar y todo, y si hay un criterio clínico y además más de 10 puntos en este test, se le denomina como una clasificación para lupus, ¿ya? Eh, en esto de lana, también lo que vamos a tener es que hay situaciones en las que los pacientes, por más de que no presenten o presenten lupus, tienen títulos muy altos. Y estos títulos muy altos hay situaciones que lo predisponen, ¿ya? Que van a ser, por ejemplo, pacientes gestantes, adultos mayores, paciente con neoplasia y pacientes con infecciones crónicas. Entonces tenemos que estar atentos a qué tipo de paciente viene, porque puede ser una gestante que le sale un título súper alto y bueno, los títulos altos también nos ayudan a determinar qué tan fuerte era la asociación. Entonces no vamos a dar un resultado falso. Hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, a ver, déjenme chequear, espérense. Creo que sí, aquí era. Ya. Hay otras formas del diagnóstico de lana, pero el mejor es este, ¿no? Este es el más sensible. El más específico va a ser el anti-SM. Este es el más específico. El que va a ser mejor para neurolupus o para darnos cuenta de la actividad renal va a ser el anti-EDNA. Y actividad. Ay, no, chicos. Y actividad renal. El anti-RO, por otro lado, es el que nos va a vamos a usar cuando, por ejemplo, queremos hacer un descarte del lupus neonatal. Y el antiestonas, sí, recuérdenlo, es para identificar o descartar el lupus por fármacos. ¿Ya?
Entonces, si es que queremos saber si el paciente tiene lupus simplemente porque tomó mucha hidralazina o todos los medicamentos, la lista, isoniazida también está dentro de esos medicamentos, vamos a hacer con el antihistonas. Es el que descarta los antimedicamentosos. ¿Ya? Aquí está lo del patrón, lo que les dije, la forma de tinción que va a tener la célula, ¿no? En el núcleo o el citoplasma. Hay diferentes patrones, hay patrón perinuclear, hay citoplasmático, núcleo alveolar, todo eso, pero aquí lo que les había mencionado, ¿no? Específico es el patrón homogéneo y es sensible el patrón moteado. Pero cualquiera de los dos va a ser específico para les. Ya va a depender de qué alternativas o qué sea el resultado que les sale. Aquí estaban los otros anticuerpos que podemos pedir. El ANA era el 98% de la prevalencia. Su ausencia hace casi imposible la enfermedad. El anti-DNA de doble cadena es muy específico y se correlaciona con el riesgo de nefritis y la afectación al sistema nervioso. También nos va a identificar si hay un brote de la enfermedad y también si hay un peor pronóstico para el paciente. El anti-SM, que es el más específico junto con los anti-DNA, y el anti-RO, que era para el lupus congénito y síndrome seco. También en el caso de que salga títulos bajos, hay un menor riesgo de nefritis. El antistona para el lupus inducido por fármacos y el antifosfolipídico, que era para identificar todo lo que ya vimos, ¿no? De los SAF. En todo el proceso de la enfermedad vamos a tratar de evaluar qué tan, para cuantificar, ¿no? Qué tanta actividad tiene el lupus o qué tanta presencia en la dificultad de vida del paciente está. Entonces se usan escalas o herramientas. En este caso, la más usada, la más común, es SLEDAI 2K, ¿ya? Es todos estos valores que igualmente vamos a sumar, ¿ya? Se le pregunta al paciente, se le hace los exámenes, pides todo, haces tu examen físico, sumas. Si hay mucho puntaje, va a ser más severo. Lo ideal es que esté en cero porque va a estar en remisión y esto no afecta la calidad de vida del paciente, obviamente, ¿no? Por otro lado, los exámenes de laboratorio que miden la actividad y que nos pueden ayudar con esto van a ser dos: el anti-DNA, que era el que vimos ya, y también, que no es un anticuerpo, pero es el consumo de complementos, específicamente el complemento C3 y C4. ¿Ya? Ahora sí, ya vamos acabando, chicos. Último esfuerzo. En el tratamiento, como concepto general, tenemos que entender que el lupus es una enfermedad obviamente crónica donde vamos a manejar los brotes. Estos brotes pueden ser manejados simplemente con corticoides y por eso nos vamos guiando de esta clínica del SLEDAI, que pueden ser con los síntomas de leve, moderado, severo. Se van a clasificar así. En el caso de que los síntomas sean leves, que aquí conocemos el valor de leves, puntaje menor o igual a 6. Si es moderado va a ser de 7 a 12 y obviamente ya cuando es un grave es mayor a 12 puntos. ¿Ya? Para todos los pacientes vamos a darles protección solar, como ya mencionamos, son fotosensibles, vacunación, vamos a dar suplemento de vitamina D, hacer un control estricto de todo su riesgo cardiovascular. Obviamente, si fuma, se quita, controlar su peso, la hipertensión, dislipidemias, diabetes, hay que hacer ejercicio físico y se va a dar hidroxicloroquina salvo contraindicación, porque la hidroxicloroquina es como el fármaco base o estándar que se va a dar. Entonces vamos así, ¿ya? Aquí tenemos en el EVE, que ya sabemos que tiene que ser un puntaje menor a 6, perdón. La primera línea va a ser la hidroxicloroquina. En el caso de que tenga un brote o algo, le vamos a dar, estos son glucocorticoides, a dosis muy bajitas, ¿ya? Porque sabemos que los corticoides tienen muchos efectos adversos, entonces en las enfermedades reumáticas principalmente, que es donde los usamos más y todo eso, se trata de dar los menores valores en el menor tiempo posible y con la o sea, si es de mantenimiento, igual a dosis bajas, ¿ya? Luego también puedes dar glucocorticoides endovenoso o intramuscular, ¿ya? Si es que no sirviera eso y ya está pasando tu paciente a un grado moderado o va a empezar a tener un grado B, lo que vas a dar es metrotexate o azatropina.
¿ya? Si no sirve eso también y ya empieza a irse más como un moderado, pero queriendo ir a severo, le vas a dar cestalizumab, ya un agente biológico. Otra opción también son los inhibidores de la calcineurina. Uy, si no, micofenolato. Esto sí, el micofenolato sí se da a altas dosis, ¿ya? Si no, el ciclofosfamida. Y ya si ninguna de esas opciones te sirve, siempre está el rituximab. Pero obviamente lo que se trata es de que sea controlado, ¿no? No vamos a pasar, hay que hacer un buen análisis antes de pasar a cualquier otro fármaco, porque lo ideal es que se quede con hidroxicloroquina y glucocorticoides a bajas dosis. Ya. Aquí es para recordar nada más, ¿no? Los corticoides ya sabemos que son para de acción rápida y las dosis que van a ser recomendadas o las dosis relativamente seguras son menores a 7,5 miligramos por día. Por otro lado, en el caso de que ya tenga una afectación de un riesgo de órgano blanco, como va a ser la nefritis o puede ser un neurolupus, lo que le vamos a dar son pulsos de metilprednisolona. Y estos pulsos pueden ser desde 250 miligramos a 1000, que esos solo son para el momento, para bajar toda la inflamación, el peligro que corre la vida del paciente. Pero como sabemos, los corticoides no los vamos a dar porque en la primera clase incluso dijimos que nos puede dar cataratas, puede darnos el Cushing, obviamente, e incluso osteoporosis, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. La hidroxicloroquina, por otro lado, es el fármaco de elección porque reduce el riesgo de recaídas. Ese es su pro y por el que lo usan tanto. La dosis establecida es de 5 miligramos por día. ¿Ya? Y el problema también es de que hay un riesgo de maculopatía a partir del quinto año de uso. Y los inmunomoduladores van a ser según el tipo de compromiso y la severidad del cuadro clínico, pero por lo general tienen una fase de inducción y luego ya pasa a una fase de mantenimiento. Todo esto va a ser con el fin de evitar las recaídas igual. ¿Ya? En el tratamiento de la nefritis lúpica, que es de las complicaciones que más vamos a ver, obviamente tenemos que primero identificar si es una posible nefritis lúpica. Le hacemos todo su aclaramiento de creatinina, su sedimento, todo un examen para ver luego finalmente hacer una biopsia, porque con la biopsia es con lo único que en lo que vamos a identificar en qué clase de la nefritis está. Si es clase 3 o 4, vamos a ver primero si tiene o no factores de pronósticos adversos. ¿Cuáles son estos factores? Una tasa de filtración glomerular disminuida, semilunas importantes o una necrosis fibrinoide, también que haya ya atrofia y fibrosis intersticial. Si es que no tuviera estos factores adversos, ¿qué se da? Glucocorticoides, esto es micofenolato, y si no, se le da ciclofosfamida en dosis bajas. ¿Ya? Aquí está lo que les mencioné, ¿no? Primero tenemos esta fase de inducción y esta es nuestra fase de mantenimiento. Si es que pasa nuestra fase de inducción y ya hay una respuesta de 6 a 12 meses, vamos a darle la fase de mantenimiento continuando con el micofenolato o en el caso de que no lo tolere, por ejemplo, le vamos a dar acitromicina.
¿ya? Si hay una recaída en la terapia, ya se puede usar rituximab o de nuevo ciclofosfamida o continuar con el micofenolato en el caso de que no sea administrado primero en primera línea. Y si no, consideramos, aquí esto eran los inhibidores de la calcineurina. Si el paciente con clase 3 o 4 tiene factores pronósticos adversos, lo que vamos a dar son glucocorticoides, micofenolato. En dosis bajas también puede ser la ciclofosfamida o puede ser en dosis altas pero endovenosa. ¿Ya? Normalmente hay que ver la calidad también de los riñones del paciente de aclaramiento. Si no hubiera respuesta, porque si hay respuesta y es todo el algoritmo que hemos visto acá, si no hubiera respuesta, vamos a cambiar, vamos a hacer un switch, ¿no? Es probar en realidad. Cambiar entre ciclofosfamida y micofenolato, pero también se le va a agregar otra vez un inhibidor de la calcineurina a este micofenolato. Ya si es que no sirve, recién vamos a darle rituximab. Rituximab por lo general es como la última opción ya de cualquier tratamiento que no haya servido previo. En una clase 5, lo que vamos a medir aquí, estos son proteínas. Vamos a medir las proteínas y en el caso de que sean menor a 1 o 2 gramos al día, lo que vamos a dar es glucocorticoides y bloqueadores de renina, ¿ya? Para tratar de no sobrecargar tanto al riñón. Si es que hay respuesta a los 3 y a los 6 meses, pues continuamos con el tratamiento, no hay problema. Y si no sirve, de nuevo lo que vamos a hacer, al igual como sería una proteína mayor a 1 a 2 gramos por día, glucocorticoides y micofenolato. Respuesta a los 12 meses, bien por el paciente, se queda ahí. Y si no, le vamos a dar inhibidores de la calcineurina como monoterapia o puede ser también añadido con el micofenolato. Si no funciona, de nuevo, rituximab o dosis altas de ciclofosfamida. ¿Ya? El pronóstico, como les había dicho, chicos, en realidad el principal factor que condiciona la supervivencia del paciente durante la primera década de la enfermedad va a ser la infección y los riñones. Eso es lo que hay que considerar en cada control. Después de que pasa ya estos 10 años de enfermedad y tiene ya un largo plazo, va a ser el corazón. Y el corazón y todo lo cardiovascular, las aterosclerosis secundarias. Esto también puede ser ocasionado por el tratamiento con corticoides prolongado, ¿no? Y la inflamación crónica. Entonces, para que tengan en cuenta este punto de corte de 10 años, antes de los 10 años hay que controlar mucho esos riñones y las infecciones, por eso hay que vacunar a nuestro paciente como las medidas preventivas o el tratamiento no farmacológico. Y a largo plazo hay que chequear un poco más todo lo que tiene que ver relacionado a cardiovascular. Bueno, y ahora sí necesito que ya se despierten, que se levanten un rato. Vamos a hacer la consolidación de conceptos. Son preguntas sencillas en realidad para que ustedes estén atentos. La primera pregunta que es cierto con respecto al lupus cutáneo. Ustedes me van diciendo si es verdadero o falso, ¿ya? La primera sería lesiones cutáneas agudas aparecen en zonas fotoexpuestas, pero dejan cicatriz. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Es falso porque sabíamos que las agudas no dejan cicatriz, ¿no? Esas eran las crónicas. B. Lesiones cutáneas agudas se localizan en zona malar y respetan surco nasogeniano. Verdadero. Muy bien. Y el C. Lupus discoide es la forma más común de lupus cutáneo subagudo. Aquí les digo es falso. ¿Por qué? Porque el subagudo eran dos, solo la psoriasiforme y la policlínica, ¿ya? El discoide, acuérdense, siempre es crónico. Es la forma más común, sí, pero no del cutáneo subagudo, es del crónico. De lupus cutáneo crónico se asocia frecuentemente a actividad sistémica. Aquí también es falso, Falso. chicos. Ujú, muy bien. Porque el crónico, sí, más bien era como el buen pronóstico del paciente que se asociaba a una menor afectación sistémica. Y finalmente, el lupus cutáneo subagudo se corresponde con enfermedad limitada a la piel.
Esta está un poquito como para que la analices, pero no, en realidad no solo se limita a la piel, porque el subagudo también tenía características que eran generales, ¿no? Así que es falso. La respuesta correcta entonces sería la B. Muy bien, ya. Ahora sigue esta, creo. Sí. Los anticuerpos antifosfolipídicos forman parte de los criterios de lupus. ¿Cuál de los siguientes corresponde a dichos anticuerpos? ¿Cuál sería, chicos? La C. Ajá, muy bien. Era anticardiolipina, anti-beta 2 glicoproteína y el lupus. Corazón BL. Ahora esto. Paciente mujer de 22 años cursa con 6 meses de artralgias, pérdida de cabello, rash. Hace 7 días presenta edemas. En la analítica muestra una proteinuria orina 3 cruz más, creatinina en 1,7, hematuria en 3 más, leucocituria y cilindros granulosos 3 más. ¿Qué tipo de nefritis lúpica es más probable encontrar en la biopsia renal? Es 1, 2, 3. Tipo 4. Ya, en este caso sí es un... En el PPT también no muestran tanto como las características de cada uno, pero va a ver un poquito como por descarte. No puede existir una nefritis lúpica tipo 4 con asociación a otra, porque solo es como automático o delimitado, ¿ya? Entonces, descartábamos estas de asociación. Luego, obviamente no es una tipo 1, porque si recuerdan, la tipo 1 no tenía síntomas, ni tampoco tenía ya la sintomatología o en la analítica no íbamos a encontrar casi nada. A lo mucho sedimentación, pero y esto es. Entonces tampoco es una tipo 1. Entonces nos queda simplemente la 6 y la 4, de las cuales la 6 ya sabíamos que era una falla renal, o sea, es una insuficiencia renal tal cual. En una insuficiencia renal no íbamos a tener estos valores, ya estos son como todavía un poquito que podemos salvarle la vida un poquito al paciente. Además, hay un cuadro que en todo caso después se los paso, que nos habla de los valores en creatinina y en orina, ya, y uno de esos era que la nefritis lúpica es tipo 4, tenía esos valores. Ahí, esa era. Y aquí es esta, ¿no? El último, paciente varón de 25 años de edad con antecedente de lupus eritematoso sistémico desde hace 10 años, hace 2 años que suspende su tratamiento y hace 3 meses presenta mialgias, baja de peso, artralgias, rash, pérdida de cabello. Hoy acude por emergencia por hemoptisis asociado a disnea y la analítica muestra caída de hemoglobina en 6,5 miligramos. Este cuadro corresponde a... ¿Cuál es su respuesta, chicos? Aquí es hemorragia alveolar. Lo que les había dicho, ¿no? Aquí más que todo es un poco de analizar el caso, ¿no? Te dice que ya tiene lupus establecido, pero que suspende su tratamiento. Si suspendes el tratamiento, ¿qué ocasionaba? Que la enfermedad progrese, nada más. O sea, lo que iba a hacer es que sigan acumulándose inmunocomplejos y todo. ¿Y qué te dice? Que presentó hemoptisis, o sea, sangre. Y no puede respirar, ya. Entonces, de cajón te dice que es algo pulmonar, ¿ya? Y aquí el síndrome de pulmón encogido podría haber sido también un neumotórax, pero como estamos haciendo la disnea, tanto hemotórax, perdón, uy, hemotórax y neumotórax no van tanto porque tiene que tener una hemoptisis, disnea y algo relacionado con el lupus. Además de que te dicen que ha habido una hemoglobina en 6, o sea, ha perdido sangre. Entonces, es una hemorragia alveolar, que también estaba dentro de las complicaciones más graves que había en lo cardiopulmonar. ¿Ya? Así que eso sería todo, chicos. Ahorita les paso el post-test.